Tengo en mis manos una auténtica joyita, Baracaldo a través de los tiempos. Es una suerte contar con sus autores, Ramón Hilario Rodríguez. Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Arratsaldeon, bienvenido. Arratsaldeon. Iker Martínez Serna. Iker, buenas tardes. Arratsaldeon. Arrastión. Bueno, estos dos abogados baracaldeses, autores de Baracaldo a través de los tiempos, nos ofrecen algo que no se había conseguido hasta ahora, ¿no, Ramón, Iker? Que es, bueno, hacer un recorrido por Baracaldo, por el municipio fabril, de una manera, bueno, también diferente, ¿no? Contar sucesos, historias y aunar personajes con algunos detalles que no se habían publicado hasta ahora, ¿no, Ramón? Sí, en parte es un objetivo inédito el haber recapitulado y haber buceado, digamos, en sucesos y sobre todo personajes que nos hablan mucho de Baracaldo y que es una aportación pues que yo creo que tenía que salir a la luz. Entonces, pensándolo, a la larga tenía que darse a conocer todo esto, sobre todo, además de sucesos, sobre todo personajes. Unamuno nos decía que los vascos no nos sabemos vender, y yo creo que Baracaldo ahí hemos sido un poco líderes, es decir, siempre nos hemos retraído y no nos hemos dado a valer cuando valemos mucho, porque somos la segunda ciudad de Vizcaya y luego también pues somos la quinta de Euskal Herria, ¿no? Y la cuarta de Euskadi, es decir, pero sin embargo siempre nos hemos retraído, no nos hemos dado a valer, y una de las cosas que hemos pagado y mucho ha sido en la pérdida del patrimonio histórico-artístico, que hemos tenido muchísimo y nos queda muy poquito. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración, Iker, de este libro? ¿Cómo surge también un poquito la idea? ¿Cómo hacéis los dos este Baracaldo a través de los tiempos? Bien, la idea surge ya de hace tiempo. Lo que pasa es que hasta ahora pues, no nos habíamos sentado a organizarlo pues, como tiene que hacerse, porque un libro pues, requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación, requiere una inversión de horas, requiere una investigación, obviamente. Entonces, pues un día, pues ya después de darle un tiempo, nos sentamos y decidimos pues, darle forma a esa idea. Y entonces, pues a partir de ahí, pues Ramón y yo recopilamos una serie de fuentes y a partir de ella pues hicimos un esquema repartiendo los periodos históricos, un esquema, un índice, y ese esquema lo fuimos rellenando. Y lo que intentamos sobre todo es condensar en 300 y algo páginas, condensar toda la historia de Baracaldo, que da para mucho más, pero lo que queríamos era condensar un poco, hacer un tratado de historia serio y que condensara pues, toda la historia de Baracaldo en 300 páginas, que es una tarea difícil y requiere mucho tiempo. Sobre todo ha habido partes que nos han costado más que otras, sobre todo la parte de la República, que ahí tuvimos unas broncas monumentales, en el buen sentido, que nos llevó un tiempo, estuvimos atascados casi 15 días porque no éramos capaces de dar una forma determinada, pero bueno, finalmente pues ya lo sacamos adelante y bueno, pues aquí está el resultado. Bueno, algunas de las joyitas, de lo que podemos encontrar, Ramón, en este Baracaldo a través de los tiempos, porque hay desde fusilamientos hasta, bueno, esa república, guerra civil, desde la prehistoria, ¿no? Donde un poquito comienza, sí. O sea, toda una historia con anécdotas, con curiosidades, con sucesos y personajes, como comenta Ramón, que podemos un poquito destacar de estas más de 300 páginas. Bueno, en principio... Son muchas cosas, pero algo que... En principio decir que es un libro denso, muy denso, es decir, es grano y hemos evitado toda paja, es decir, que 300 páginas, dato, da para mucho. Entonces empezamos desde la prehistoria, porque nunca se ha hablado de un Baracaldo prehistórico o de un Baracaldo de la época romana o de un Baracaldo de la época goda, y los vestigios que tenemos los hemos ido reuniendo y los hemos ido sacando a la luz. Siempre tamizando los datos porque es muy importante. Es decir, tenemos material, pero consultados con otros compañeros historiadores, pues todo dato que hemos visto que podía ser dudoso, no fiable o no asentado, digamos, en algo, en un soporte, lo hemos desechado. ¿Que en un futuro ya veremos? Pues bien. Y hay una cosa importante que sí que yo creo que es muy novedoso. Este libro está concebido no solamente historia de Baracaldo, sino que es un poco paralelo en diversas épocas de la historia con la historia de España o con la historia del señorío de Vizcaya, porque Baracaldo no se puede desligar de la historia del señorío
y de la historia también de los avatares, por ejemplo, en las guerras carlistas del siglo XIX, en la propia guerra de la Convención, muy desconocida, y después de la guerra de la Independencia. Entonces va un poco paralelo y vamos narrando un poco los sucesos, digamos, generales de historia con los sucesos de Baracaldo, para que se vea que efectivamente Baracaldo participa en todos esos sucesos. También lo verá el lector cómo ocurre lo mismo en la época imperial, en el siglo XVI, y luego en las decadencias del siglo XVII, en la Ilustración del siglo XVIII. Es decir, que Baracaldo no es una isla independiente ni está ajena a todo lo que le rodea, sino que va al vaivén, unas veces para bien y otras veces para mal. Y otra cosa interesante que yo también puntualizaría, que es un libro, como está concebido cronológicamente, está por capítulos, digamos, separados de tal forma de que se puede leer el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 3, es decir, no necesita una, digamos, una lectura sistemática y seguida, sino que el lector puede ir alternando perfectamente las diversas épocas históricas. Un libro muy recomendable, ¿verdad, Iker? No solamente para la gente de Baracaldo, sino para todo aquel y aquella que quiera conocer la historia de Baracaldo, de Euskadi, una de las grandes urbes, como comentas, Ramón, de Euskadi, y que siempre quizá, siempre hemos pensado que está como a la sombra de Bilbao, y para nada, ¿no? Y que aquí se muestra que tiene su importancia, no solamente ahora, sino siglos atrás. Pues para nada está a la sombra de Bilbao Baracaldo. Baracaldo tiene 100.000 habitantes, tiene más población que muchas capitales de Castilla. Baracaldo, pues prácticamente tenemos de todo. Tenemos un juzgado que es el segundo más grande de Vizcaya, por detrás del de Bilbao. Tenemos 4 centros comerciales, tenemos un hospital referencia en Europa, que es el de Cruces, tenemos un hospital también en Seneloy. O sea, a nivel de infraestructuras tenemos el metro, o sea, tenemos el BEC. O sea, Baracaldo, a día de hoy yo creo que nada tiene que medir a Bilbao. Solo nos falta decir Baracaldo Jolín, ¿no? Sí, que podría ser, sí, ¿no?, el subtítulo aquí del libro. Ramón, Iker, antes de marcharnos, ¿tenéis próximamente alguna otra presentación? Porque el libro se ha presentado ya el pasado mes de diciembre en Clara Campoamor, imagino que con éxito. Sí. ¿Lo vais a seguir un poquito presentando también los diferentes municipios para dar a conocer también el libro, además de aquí? No, en principio no tenemos ningún objetivo de darlo a divulgar pues en Sestao, en otros municipios hermanos, Erandio, Santurce, Portugalete, sino que yo creo que en principio además es interesante, es una tirada corta. Las ediciones locales siempre son cortas, la gente igual se puede quejar un poco del precio, no creo, porque está dentro de la media para ser una edición corta y la presentación tipo de papel. Es decir, que el que tenga, como has dicho tú en la presentación, este libro en su casa, pues va a tener un tesorillo, ¿no? Y yo creo que como está mirado para la gente de aquí, para nuestros vecinos, para nuestros convecinos, pues que sientan sobre todo ese orgullo, ¿no?, de ser baracaldeses, que mucha gente durante generaciones lo ha tenido y que no tenemos que perderlo, lo que has dicho de Baracaldo Jolín. Ahí se explica de dónde viene Angelu, el ángel que está en nuestro escudo municipal, y sobre todo pues que se va a sorprender, ¿no?, lo que has dicho de los fusilamientos de Artegabeitia y la respuesta por parte del pueblo, que es la voladura del polvorín de San Vicente y todo lo que generó después. Pues les invitamos a que se sumerjan en la historia de Baracaldo, gracias a Ramón y a Iker, que nos hacen este magnífico recorrido por Baracaldo a través de los tiempos, con auténticas curiosidades y con esa historia transcrita aquí en papel. Ramón, Iker, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro, gracias, por recoger la historia así de bien, y espero veros cuando vosotros queráis, que es un auténtico placer. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo y con toda la programación que encuentran en Tele7. Mañana nos volveremos a ver aquí en Ojo de Vizcaya. Un besito, gracias por elegirnos. Agur.